Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy es el último vídeo que voy a hacer, el último directo que voy a hacer con vosotros en este año. Me voy de vacaciones y ya volveré en 2024 a estar con vosotros. Así que para este directo he elegido una serie de gráficas, una especie de popurrí, ¿vale? Interesantes, en la que vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar de lo que está pasando en el Mar Rojo. Va a ser un poco también de Argentina, vamos a hablar de Alemania, va a ser un poco popurrí, una serie de gráficas en el que espero ser interesantes. Para empezar, vamos a ver una gráfica muy interesante del Ministerio de Trabajo que me ha llamado mucho la atención porque habla de la situación de España mejor que muchísimas gráficas, ¿no? Porque en esta gráfica nos está diciendo cómo son las altas nuevas, los salarios que cobran las nuevas personas, los nuevos asalariados que se introducen en el mercado laboral. Y me llama muchísimo la atención el bajo nivel salarial. Fijaros que el 96% de las nuevas altas, hablamos de casi 2 millones de nuevas altas en 2022, han sido por debajo de los 16.000 euros, por debajo de los 16.600 euros. Si tú miras el precio de las hipotecas, si tú miras el precio del alquiler, si tú miras el precio de la comida, parece increíble esos salarios. O sea, parece increíble que se pueda mantener tanto los precios del alquiler como los precios de las hipotecas, como los precios de muchísimas cosas en un país con unos salarios iniciales tan bajos. Además me abre más preguntas. ¿Esto realmente es mantenible? ¿Podemos mantener el sistema de pensiones de 10 millones de personas, 12 o 14, que se van a incrementar ahora con cuando empieza a jubilarse la generación baby boom? ¿Realmente esto es mantenible? ¿Podemos mantener el sistema con un 96% de salarios por debajo de los 16.000 iniciales? No sé, me ha llamado mucho la atención. Probablemente muchos sabréis la respuesta, muchos me diréis que es algo muy normal, que es normal esas cifras, pero a mí me llama muchísimo la atención y me preocupa bastante. Me preocupa bastante si va a ser posible mantener todo esto, ¿no? O sea, de acuerdo que muchos me diréis que mientras tengamos deuda no hay problema, es verdad, mientras tengamos deuda no hay problema, pero es increíble. Es un dato que no lo sabía. Cuando lo he visto me ha parecido muy, muy interesante y para mí preocupante. Otra noticia que ha salido ahora hoy del mundo, ¿no? Es lo bajo que es la renta per cápita en España en comparación con la eurozona. En 30 años casi no nos hemos movido. O sea, desde 1995 la renta per cápita es la misma. Es increíble. O sea, la comparación entre la renta per cápita y la eurozona, y la renta per cápita media de la eurozona, es la misma. Subimos mucho durante la burbuja de las .com, durante la burbuja inmobiliaria, luego nos pegamos un batacazo y no hemos levantado cabeza. España no ha levantado cabeza. O sea, y ahora estamos incluso peor, hemos bajado incluso hemos bajado más. O sea, estamos, en vez de estar avanzando, estamos retrocediendo. O sea, hablo de medias, ¿vale? La renta per cápita, para quien no lo sepa, es la división entre los ciudadanos y la riqueza del país, el PIB. Si tú divides esa renta per cápita, ese PIB entre los ciudadanos, te sale una media y esa es la media, esa es la renta per cápita que hay en España. Y si tú la comparas con la eurozona, no hemos avanzado absolutamente nada. En 30 años estamos en la misma situación. Es decir, tenemos la pobreza de hace 30 años. Seguimos siendo muy, muy, muy pobres. Un buen dato para mucha gente, la inflación ha bajado. La inflación en la eurozona ahora mismo está en el 2,4, con lo cual es una inflación bastante baja y ya estamos muy cerca del objetivo del Banco Central Europeo de dejar la inflación en el 2%. ¿Por qué baja la inflación tanto? Pues fundamentalmente hay dos motivos muy claros. Uno es el petróleo, vamos luego a analizarlo. Uno es cómo ha bajado el petróleo,
como la gran producción de petróleo que se ha producido sobre todo en América, en Estados Unidos, en Brasil y en Guyana, ha provocado que baje el precio del petróleo. Al bajar el precio del petróleo, baja la presión de las energéticas y baja la inflación. Y el otro dato es la economía. Ya os he dicho muchas veces en los vídeos que el Banco Central Europeo, su objetivo fundamental cuando sube tipos es destruir la economía. Y por supuesto la ha hecho. La economía en Europa está por los suelos. Estamos a un nivel tan bajo que al final hay tan poco crecimiento, la gente se queda tan tiesa en dinero, entre lo que tienes que pagar de hipoteca o de alquiler, entre lo que tienes que pagar de colegio, entre lo que tienes que pagar de comida, prácticamente te queda muy poco para consumir, muy poco. Y ese muy poco se traduce en no compras. Y esas no compras se traducen en caída del mercado. Y eso es lo que provoca que también caiga la inflación. Ambas factores, el precio del petróleo y la economía, son los que han provocado esta baja inflación en la eurozona. Y lo que probablemente, si todo sigue el mismo cauce, acabe provocando las primeras bajadas en los tipos de interés el año que viene. Vamos a ver si se produce. Vamos a ver si se produce un cambio o no se produce un cambio. Pero si no hay un cambio, si el petróleo sigue esta senda, si la economía en Europa, sobre todo en Europa, sigue también por este camino, lo más normal es que haya bajadas de tipos para el año que viene. Ahora vamos a ver por qué está bajando tanto la inflación. Uno de los factores es el petróleo, pero ¿por qué está bajando tanto el petróleo? Pues por esta gráfica. Como podéis ver, Estados Unidos, en contra de muchas expectativas, incluida la mía, yo no pensaba que Estados Unidos consiguiese aumentar tanto la producción en los últimos meses, pero lo ha hecho. Ha conseguido aumentar muchísimo la producción. Lo podéis ver ahí, como ha incrementado la producción en 1,5 barriles por día. También un factor muy importante ha sido Irán. Irán ha incrementado muchísimo su producción, sobre todo porque Estados Unidos se lo ha permitido, es así de sencillo. Estados Unidos ha levantado un poco la vista en cuanto a sus sanciones y eso ha provocado que Irán haya podido exportar mucho más que antes. Y Brasil. Brasil y Guyana son otros de los factores que han provocado todo esto. En la otra parte, digamos que lo que podríamos decir los perdedores de esta película o de esta historia serían Arabia Saudí y Rusia, ¿no? Sobre todo Arabia Saudí, más que Rusia. Que unido a Arabia Saudí, unido a su escasez en sus pozos petrolíferos, porque están en caída, eso es evidente. Arabia Saudí cada vez tiene menos petróleo, además de sus propios recortes, pues esto ha provocado que hayan disminuido su proporción de barriles diarios en 1, mientras que Estados Unidos lo aumenta en 1,5. En esta guerra entre Oriente y Occidente, entre China y sus aliados y Estados Unidos y sus aliados, por el control del precio del petróleo, pues en estos últimos meses ha ganado Estados Unidos. Es así de sencillo, o sea, eso es evidente que han conseguido su objetivo de bajar el precio del petróleo por debajo de los 80. Ahora, vamos a ver si cumplen su gran objetivo. Recordad que el gran objetivo de Estados Unidos es llevarlo por debajo de los 70. ¿Por qué? Porque es ahí donde ellos renovarían reservas. O sea, en el momento en el que bajemos de $70 es cuando Estados Unidos tiene pensado renovar las reservas. Entonces, ahí va a ser, si pasa algo, si ocurre algo que cambie esta película, va a ser ahí en esa horquilla, ¿vale? Eso, recordad estas palabras porque seguramente tenga repercusión. Es decir, cuando lleguemos a los 70, ahí siempre hay una gran resistencia y yo pienso que puede ocurrir algo. Igual que os dije, cuando lleguemos a los 90 pasarán cosas y pasaron cosas, acordaos de lo de Israel. Cuando lleguemos a los 70 pasarán también cosas. Entonces, esas son los dos niveles que tenéis que marcar en rojo, 90 y 70, 90 hacia arriba, 70 hacia abajo, porque cuando lleguemos ahí probablemente ocurra algo. Entonces, fijaros bien, ir mirando el precio del petróleo, me puedo equivocar, claro que sí, pero lo normal es que cuando lleguemos a 70 ocurra algo, viene una bajada viene otro recorte salvaje de la OPEP, pase algo, ya veremos el qué. Bien, en toda esta historia, como podéis ver en la gráfica, desde prácticamente el año 2011-2012, la OPEP está en caída libre. Sobre todo, pues es lo que os acabo de comentar, por la caída de los pozos petrolíferos de Arabia Saudí. Ahí lo veis claramente cómo la OPEP ha ido reduciendo cuota de mercado en los últimos años, desde los 40 y tantos % que tenía de toda la producción mundial hasta los 30 y algo que tiene ahora mismo. Ha caído un 10% casi, o más de un 10%. Es una caída gorda en la producción de petróleo de la OPEP, ¿vale? Los partidarios del peak oil del petróleo, pues
entenderán bien esta gráfica y sabrán que esto es fundamentalmente por la caída y los cierres de los pozos petrolíferos de Arabia Saudí, ¿vale? Lo que pasa es que, por otra parte, Estados Unidos con el fracking y con las nuevas prospecciones que está haciendo ha conseguido aumentar su producción, con lo cual el aumento de Estados Unidos ha compensado esta caída. Lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Aquí lo vais a ver. Fijaros cómo América, cuando dice América es Brasil, Guyana, Estados Unidos, ahora mismo han superado en producción a la OPEP. Ahora mismo ellos solos producen más petróleo que la OPEP. Esta es una de las causas que está provocando todo esto. Sobre todo estos aumentos en los últimos meses, sobre todo a partir de septiembre, octubre, es lo que ha cambiado la película completamente. Hasta septiembre, octubre teníamos una película donde claramente se estaba produciendo un alza en la inflación. A partir de que Estados Unidos levanta sanciones a Irán y aumenta la producción, la película cambia por completo. Entonces, esto es sobre todo también provocado por el tema de China. O sea, la disminución de la demanda china también ha provocado todo esto. También ha provocado esa caída del precio del petróleo. Bien, otra gráfica muy interesante, la gráfica de la avaricia, ¿vale? Esta es una gráfica sobre la bolsa de Estados Unidos, ¿vale? Donde podríamos decir, esto es un índice que se hace sobre en qué punto estamos ahora mismo. Digamos que ahora mismo estamos en el 76, en el índice 76, que nos indica un índice de extrema avaricia, ¿vale? De extrema codicia, en la cual pues, los inversores se han lanzado en un frenesí de compras, ¿vale? Cuando hay miedo, es el contrario. Cuando el índice cae hacia abajo es porque hay miedo y entonces estamos en una tendencia bajista en la bolsa. Ahora estamos en una tendencia alcista. Y bueno, es un índice muy, muy, muy interesante. A mí me interesa, me parece curioso que estemos ahora mismo en esa zona, ¿no? En extrema codicia, donde ahora mismo todo el mundo sigue empujando la bolsa en una especie de rally alcista que no sabemos muy bien hacia dónde nos llevará. Pero bueno, que sepáis que ahora mismo estamos ya allí, ya hemos llegado ya a la extrema codicia. Esta gráfica también me ha parecido interesante sacarla. Es la relación directa que hay entre las inyecciones de dinero de los bancos centrales y la bolsa, ¿vale? Muchos me dicen, ¿pero por qué está subiendo ahora la bolsa? Bueno, pues ahí tenéis la explicación. Fijaros, viene en la línea amarilla. La línea negra es la subida del S&P 500 y la línea amarilla es la liquidez. Bien, fijaros cómo hay una caída de la liquidez y una caída de la bolsa y luego se produce una gran subida. Sobre todo una subida de la liquidez. Pero, ¿liquidez de cuándo? ¿Cuándo empieza esta liquidez a volver al mercado? A partir de marzo. ¿Y qué ocurre en marzo? En marzo ocurre la quiebra de Silicon Valley Bank. Cuando se produce esa crisis, el Banco Central, la Fed, da préstamos especiales a los bancos para que no caigan. Abre otra vez el grifo. Y es esa abertura del grifo, es esa abertura de liquidez, lo que provoca, como veis la correlación exacta, provoca otra vez la subida de la bolsa y nos mete de lleno otra vez en este rally alcista. O sea, en esta gráfica se ve claramente que al final todo es deuda, todo es inyección de dinero, todo es impresora. O sea, las subidas de la bolsa son directamente provocadas por las subidas que inyectan, las inyecciones de liquidez que inyecta el Banco Central. Con lo cual, ¿quiere decir esto que si en 2024 se produjese algún evento, algún cisne negro, automáticamente los bancos centrales inyectarían una gran cantidad de liquidez y entonces podríamos irnos al doble en la bolsa? Podría pasar. Y es algo que tenéis que tener muy claro y muy presente, que podría ocurrir eso. Podríamos entrar en una caída en la bolsa el año que viene y automáticamente una inyección brutal de liquidez hiciese que esto tirar hacia arriba. Eso tenedlo que tener en cuenta. Estas gráficas tened en la cabeza, sobre todo los que sois inversores o los que jugáis en bolsa, porque podría volver a pasar. O sea, podría volver a ocurrir un Silicon Valley Bank, una crisis bancaria y de repente otra vez un ciclo alcista provocado por una inyección brutal de liquidez. Esta otra gráfica es más de lo que os he contado. Aquí se ve clarísimamente cómo es a partir de marzo cuando se producen los préstamos y a partir de ese momento es cuando sube rápidamente la liquidez y estamos en la situación actual, ¿vale? Esta gráfica es también muy clara para que tengáis claro que los préstamos de emergencia son de la Fed a partir de marzo. Entonces, a partir de marzo, si queréis, volvemos otra vez a la gráfica anterior para que os quede todo claro, cuando se produce el cambio y cuando se produce el punto alcista.
Bueno, más noticias que han pasado estos días que también me han parecido interesantes. Decathlon va a vender 90 de sus tiendas en toda Europa. Yo ya os lo he dicho el otro día con el directo de Francisco, os lo voy a decir aquí. Europa está enferma, Europa tiene problemas y esta noticia evidencia más esos problemas. O sea, esta noticia lo que te está diciendo es que Decathlon va a empezar a liquidar sus tiendas para centrarse en el e-commerce, o sea, en la venta online, de forma muy clara. ¿Qué significa esto? Despidos. Te gusta o no te gusta, significa despidos. Despidos que ya hemos visto un montón de empresas más. Hemos visto a Spotify, hemos visto a Volkswagen, hemos visto, no sé, un montón de empresas que han, Telefónica, han anunciado ERES, ya han anunciado despidos, preparándose a 2024 por lo que hemos visto, por las caídas de los PMIs, por las caídas de los PIB, porque prácticamente estamos en recesión en Europa, no en Estados Unidos, eso es muy importante saber diferenciarlo. Y esos malos datos están haciendo que muchas empresas día tras día anuncien más despidos. Esta gráfica es clarísima para que tengáis un poco una visión clara de qué nos espera el año que viene a todos. Fijaros la diferencia en crecimiento en los últimos 4 años entre el gran vencedor Estados Unidos y los grandes perdedores Europa. O sea, fijaros cómo Estados Unidos ha crecido un 2,6, pero por ejemplo Alemania ha caído un 7,2, Italia un 9,1. O sea, la guerra de Ucrania, el fin del petróleo barato, el cambio que tuvo que hacer Europa de energía barata que nos suministraba Rusia a cambio de energía más cara que nos suministra Estados Unidos, ese cambio nos ha hecho mucho daño, sobre todo a los países del norte de Europa. O sea, Escandinavia está destrozada. O sea, Suecia está en esta inflación. Suecia está en esta inflación con una economía muy decaída. Y le pasa lo mismo al norte de Europa, Alemania igual, Francia, ya os puse las gráficas el otro día de cómo estaba. Sí, claro, todos estos países tienen empresas multinacionales y estas empresas multinacionales son las que provocan todos estos seres. ¿Por qué? Porque sus números empiezan a ser muy malos. Y como son muy malos, como no se produce un crecimiento, acaban acabando en despidos. Es así de sencillo. ¿Nos espera un 2024 de despidos? Pues seguramente. Seguramente nos espere, tengamos un año en el que vayamos a ver bastantes despidos. Vamos a ver, es más que probable que veamos un repunte del desempleo. En España, vamos a ver los datos. En Europa seguro, eso lo tengo clarísimo. Ahora en España, vamos a ver. Seguramente también, pero hay que ir viendo cómo se producen las noticias y los meses. Pero viendo las gráficas, viendo cómo el crecimiento es malo, es muy malo. Otra noticia que ha salido hoy, que también me ha parecido interesante, ¿no? Los expertos auguran un 2024 donde piensan que el precio de la vivienda no se va a mover, prácticamente va a estar entre 0 y 1%. Ya os dije que todo esto iba a provocar una situación de no venta, que se ha producido durante todo 2023. También os dije que no esperabais una caída del precio de la vivienda muy rápida, sobre todo porque para que caiga el precio de la vivienda tiene que producirse un movimiento del desempleo muy alto hacia arriba. Por eso estamos en esta situación en la que sencillamente lo que se produce es una no venta. O sea, se produce una situación de parada. Ya habéis visto todas las noticias que os he ido poniendo estos meses, en la cual pues las hipotecas caen, o sea, caen en picado. La concesión de hipotecas está al 25-30% de caída y el precio no se mueve. El precio está, pues eso, a lo mejor te baja un 1%, te sube un 1%, pero estáis prácticamente en una llanura, o sea, no hay movimiento. ¿Qué va a pasar cuando bajen los tipos? Esa es la gran pregunta que os hacéis todos. Si se produce una bajada de tipos, ¿va a haber rápidamente otro boom inmobiliario y otro crecimiento del precio de la vivienda? No lo sé, porque todavía nadie sabe bien lo que va a pasar con los tipos de interés. Vamos a ir viendo cómo es esa caída de los tipos de interés. Si esa caída de los tipos de interés, como ya os he enseñado en otras gráficas, acaba provocando una crisis, que no lo sé. Y si la acaba provocando, ¿en qué va a repercutir? Porque aunque bajen los tipos de interés, si el desempleo crece con fuerza, veo difícil un incremento del precio de la vivienda. Aunque claro, también es verdad que si se produce una inyección de liquidez salvaje de los bancos centrales, recordad la gráfica que también os puse el otro día con Francisco. Si los bancos centrales inyectan mucha liquidez, eso repercute en la vivienda, en el precio de la vivienda. Entonces, al final todo esto depende muchísimo de los bancos centrales. Si los bancos centrales
por lo que sea, por una pequeña caída de la bolsa, por una pequeña quiebra de algunos bancos, por lo que sea, mete una gran inyección de liquidez, podría provocar un rally alcista en el precio de la vivienda. Tenemos también eso muy claro. La deuda es todo lo mueve la deuda. Esta gráfica es una proyección para 2050, para que veáis que se supone que dentro de 25 años Estados Unidos tendría ya el 200% de su PIB en deuda. O sea, prácticamente se espera que dupliquemos la deuda. Si ahora estamos en unos 33 billones de dólares, se espera que en estos 25 años dupliquemos y estemos ya casi en 70 billones de dólares. Esas son cifras mareantes, son locura total. Vamos a ver cómo se van capeando todo esto a la deuda. O sea, realmente a mí se me antoja difícil ver estas cantidades de dinero en deuda, pero bueno, parece que al final hacen sus trucos, hacen su magia y siguen para adelante. Vamos a ver lo que ocurre en 2024 con la deuda. Acordaos que en esos 12 meses de deuda, Estados Unidos tiene que emitir una barbaridad de dinero, casi 10 billones de dólares. Vamos a ver eso cómo repercute y en qué se traduce, si se traduce en una subida en los bonos o no, o si se traduce en una salida de liquidez de la renta fija, la renta variable de la renta fija. Es un tema que también hay que mirar y hay que mirar con reojo, no solo la vivienda o el precio del petróleo, también hay que mirar el tema de la deuda, a ver qué va a ocurrir, porque es un tema que a mí también me preocupa bastante. O sea, no sé cómo vamos a hacer para poder mantener semejantes salvajadas de dinero en deuda. Esta es una noticia de Argentina. O sea, Argentina, pues bueno, con las medidas fiscales que está tomando Milei, en un intento de reducir el déficit, pues obtiene rendimiento. O sea, el FMI le va a hacer un crédito de 960 millones para que pueda pagar la deuda. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que quiere Milei? Intentar reducir esto. ¿Por qué estás haciendo esas medidas tan salvajes? Pues lo está haciendo por esto. Esa es la sencilla razón. O sea, la explicación es esta. O sea, ¿por qué quiere reducir el déficit? Pues para conseguir que los mercados vuelvan otra vez a mirar a Argentina. Así de sencillo. Y lo va a hacer, lo va a intentar, sea como sea. Que mientras tanto provoca una situación muy complicada para los argentinos, sí. Pero lo va a hacer. Lo va a hacer porque no tiene otro remedio. Si lo que quieres tú es dolarizar a Argentina, si lo que quieres es que los mercados te vuelvan a prestar dinero, si lo que quieres es esto, que te den créditos el FMI, tienes que reducir el déficit. Entonces es lo que está haciendo. ¿Y cuál es el problema de las medidas a dónde nos pueden llevar? Pues a esta noticia. Que se espera que para junio de 2024 la inflación en Argentina alcance ya el 400% si seguimos en esta dirección. Claro, este mes me parece que ha sido un 20 y tantos por ciento de subida en los alimentos, un 24%. Claro, si sigues a esa velocidad, te estás metiendo en una hiperinflación. Si estás en una hiperinflación, pues la hiperinflación te va a llevar probablemente a esos porcentajes. Es decir, que interanualmente en junio es probable que alcances el 400%. Es una barbaridad, o sea, es una locura. O sea, imaginaros lo que es que en un año los precios de todo te suban un 400%, se multipliquen por 4, ¿no? O sea, es que no sé cómo se puede ni siquiera vivir así. O sea, eso o se ataja de alguna manera o es que es inviable, no sé. Pero bueno, vamos a ver si las medidas del nuevo gobierno consigue atajar esto y consigue paliar un poco la situación, aunque no sé muy bien cómo lo va a conseguir. Otra noticia muy interesante el otro día, ayer, por ejemplo, BP comunicó que iba a dejar de navegar por el Mar Rojo. Lo que está pasando en el Mar Rojo es que las milicias hutíes llevan en Yemen en una guerra civil desde hace más de 20 años, ¿vale? Yemen, las milicias hutíes son chiíes. Son chiíes y en principio están financiadas por Irán. Entonces lo que están haciendo estas milicias es desde el tema de Israel, desde la invasión de Gaza, se están dedicando a hundir barcos. ¿Desde dónde? Desde las costas de Yemen. Los barcos, una de las rutas más importantes, pasa por el Mar Rojo a través del canal de Suez. Pero para pasar al Mar Rojo tienes que pasar por Yemen, por el estrecho que controla Yemen. Y estas milicias tienen lanzaderas de misiles allí, lo que se dedican es a lanzar misiles. Además de más cosas, porque han atacado barcos de otras maneras. Han atacado barcos desde helicópteros, han atacado barcos desde aviones no tripulados. Han hecho más cosas que misiles. Pero el caso es que la situación ha llegado a un punto en el que las navieras
se están planteando pasar por allí. Y una de ellas es BP. ¿Qué ha pasado esto? Cuando BP anuncia que deja de transportar petróleo a través del Mar Rojo, el petróleo sube. Ayer, por ejemplo, subió un 3%. Automáticamente cuando BP dijo esto. ¿Va a ir a más esto? Yo lo veo complicado. O sea, lo podéis ver mejor en este mapa. Fijaros bien, el estrecho de Hormuz, que es donde pasarían los petroleros que traen petróleo desde Irak y desde Kuwait, por ejemplo, pasan por Yemen y van hacia el canal de Suez. Bien, ¿va a ir esto a más? Yo pienso que no. En mi opinión, al final esto terminará, pues como siempre. O sea, Estados Unidos en algún momento enviará barcos o hará algo, se cargará las lanzaderas de misiles de los hutíes y fin del cuento. Pienso, si la cosa va a más. Si esto se queda así en ataques esporádicos, pues no. Pero si no, si esto va a más, si ya hay una gran amenaza de cortar el tráfico de los petroleros a través del Mar Rojo, pues sí que me creo yo que Estados Unidos, desde la flota que tiene en Israel, en la costa de Gaza, desde ahí puede perfectamente mandar misiles o barcos o aviones a Yemen y acabar con esto. ¿Lo hará? ¿No lo hará? Lo vamos a ver en los próximos días. En función de cómo escale, en función de hacia dónde nos vayamos, en función de si hay más petroleras que anuncian que dejan de transitar por aquí, pues entonces a lo mejor ya la cosa se pone más negra. Si el precio del petróleo pasa de 80, es más que posible que veáis alguna intervención. Y bueno, eso es un poco las gráficas que os he traído hoy, de hoy para que comentemos todos. Así que sin más preámbulo, pasamos a la sección de preguntas. O sea, si tenéis alguna preguntilla por ahí, contármela. ¿Volverá a subir el techo de la deuda de Estados Unidos? Sí, claro. Sí, sí. Eso es como preguntarme si el sol volverá a salir. Es la misma pregunta. O sea, eso tenlo por segurísimo. O sea, eso seguro. Lo va a subir y no una vez, varias veces. Varias veces por la gráfica que te he puesto antes. O sea, varias veces. Porque las estimaciones más optimistas hablan de que van a duplicar su deuda en 25 años. Pero esto va a una velocidad brutal, ¿eh? Esto es en caso de que no pase nada. Pero si seguimos como está pasando ahora, te en cuenta que Estados Unidos es una especie de yonki. Entonces se ha acostumbrado a su droga, que es la deuda. Pero se ha acostumbrado a niveles máximos. Entonces prácticamente ya no puede vivir sin su droga. Entonces, esto va a seguir, va a continuar. Va a continuar. O sea, a medida que vayan surgiendo problemas, van a hacer más emisiones de deuda. Y a medida que hagan más emisiones de deuda, pues esto seguirá subiendo. Eso sí, y evidentemente tendrán que elevar el techo no una. Yo calculo que muchas veces. Al estar todo tan monitorizado y teniendo los datos de las anteriores crisis, parece que cada vez hay un síntoma de crisis, lo contrarrestan rápidamente y así llevamos desde 2020. Así llevamos desde 2008. Si me permites, te diría que desde 2008. Desde que se dieron cuenta que podían inyectar dinero sin provocar una inmediata subida de la inflación en la economía, ¿vale? A través del truco de los bancos. En cuanto encontraron esa fórmula, la han seguido haciendo. O sea, la fórmula ya la he explicado muchas veces en los vídeos. Los bancos centrales inyectan liquidez de forma muy salvaje. Pero esa liquidez no se traduce en inflación inmediatamente. ¿Por qué? Porque no te la prestan a ti, se la prestan a los bancos. Y los bancos hacen de filtro. O sea, los bancos, esa cantidad de dinero que les dan, lo que hacen es que se lo prestan a sus mejores clientes. ¿Quiénes son sus mejores clientes? Empresas y fondos. Fondos que utilizan ese dinero, esa liquidez, para incrementar el precio de los pisos, por ejemplo. O empresas que lo utilizan para recomprarse acciones e incrementar el precio de sus valores en bolsa. ¿Qué provoca esto? Que cada vez que se inyecta liquidez en el mercado, suba el precio de la vivienda y suba el precio de la bolsa y suba la bolsa. ¿Vale? Ese es el truco. Por eso a ti no te llega. O sea, cuando ellos, si inyectaran dinero y lo repartieran en la economía, provocarían inmediatamente inflación y estaríamos en una especie de Argentina ahora mismo. Estaríamos tendríamos unos incrementos en el IPC brutales y que esto no es lo que quieren los bancos centrales. Entonces, lo que hacen por eso, todas estas inyecciones brutales de liquidez las hacen a los bancos, no las hacen a la gente.
con la renta per cápita que tenemos y los nuevos salarios, ¿quién se va a meter en una hipoteca? Pues nadie. Claro, ese es el no mercado, ese es el problema. Eso es lo que está provocando la situación actual que tenemos en España, por ejemplo. Como nadie se puede meter en una hipoteca, si tú no tienes casa, te tienes que ir a vivir de alquiler. Con lo cual aumentas la presión en la oferta del alquiler, en la demanda de alquiler. Pero si tienes casa y tienes planeado irte a comprar un chalet o mejorar tu casa, tampoco puedes. Porque el dinero, aun vendiendo tu casa y comprándote otra más grande, otra mejor, la diferencia también provoca una hipoteca muy alta, con la cual no lo haces. Con lo cual, como no lo haces, no pones tu casa en venta. Como no pones tu casa en venta, reduces la oferta de vivienda y provocas una auténtica parálisis, una 90. Por un lado, no hay casas disponibles o hay una menor proporción de casas disponibles, y por el otro lado, tampoco puedes ir a alquilar porque hay una demanda de alquiler enorme. Esa es la situación actual, por eso sube tanto el precio, el tema del alquiler, y por eso se estanca el precio de la vivienda. Eso es lo que está pasando. La vivienda se queda en cero porque nadie puede comprar y en cambio el alquiler sube. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Bajará la inflación en España? En principio pienso que sí. Si todo sigue en esta dirección, sí. Si el petróleo sigue bajando y llega a 70 o incluso más bajo de 70 y además seguimos en este no mercado, en esa situación en la que cada vez la gente tiene menos dinero para comprar, eso se traduce en bajada de la inflación. Es así de sencillo. O sea, si esto continúa, si esa tendencia continúa, sí. Si se produce un cambio, sería distinto. ¿Vale? Si, por ejemplo, se produce que los bancos centrales bajen tipos de forma muy salvaje y se produce una inyección de liquidez muy alta y de repente el precio del petróleo cambia, bueno, si se producen una serie de factores, a lo mejor hay un cambio. Pero ahora mismo, hoy, a 19 de diciembre, te digo que sí, que va a bajar la inflación. Igual que te dije en septiembre que iba a subir, para que veas un poco la diferencia. ¿Por qué en septiembre te digo que va a subir y en diciembre te digo que va a bajar? Porque en septiembre los números te indicaban que iba a subir. Porque en septiembre todos pensábamos que el petróleo subiría a 100 y por lo tanto empujaría la inflación. Ahora es al revés. Ahora todos pensamos que el petróleo va a seguir bajando o va a estar, va a estar en los $70. Entonces, si eso es así, la inflación va a seguir bajando. El boom de la IA va a traer muchos despidos. Pues es posible, no te lo voy a negar. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Pero eso, más que el boom de la IA, yo pienso que este año los despidos van a venir por los recortes de las empresas. Ya habéis visto el dato que os di con Francisco sobre el tema de la refinanciación del Corte Inglés, por ejemplo. O sea, las empresas tienen que refinanciarse y los van a hacer a refinanciarse en los tipos altos. Porque aunque se produzcan bajadas de tipos, estas bajadas de tipos no esperéis que sean ya. O sea, lo normal, todos los indicadores hablan de que las bajadas de tipos van a ser en mayo, van a empezar en mayo. Entonces, hasta mayo los tipos siguen estando en el 4,5 y son tipos altos. Entonces, en el 4,5 y refinanciarse al 4,5 es muy doloroso para las empresas. O sea, el Corte Inglés se va a refinanciar al 4%. ¿Y eso qué significa? Pues que tiene que mejorar sus números para poder pagar la deuda. Como tiene que mejorar, ¿la mejora cuál es? Mediante despidos. Esa es una de las formas. Otra de las formas es vendiendo más. Pero ya habéis visto los PMI, ya habéis visto las gráficas. Como el mercado no está bien, como las ventas no aumentan, muchas empresas, las que estén peor, pues no te van a tener más opciones que el despido para poder refinanciarse. Los usanos nos lo han vuelto a jugar. Bueno, yo ya lo dije en septiembre, octubre. O sea, esta era una opción. Ya lo dije. O sea, Estados Unidos tenía muchas armas muchas asas en la manga. Entonces, ¿podría pasar que no, que todo fuese en esa dirección? Podría ocurrir, muchos analistas lo pensaban. Pero sí, han vuelto a ganar. O sea, han jugado sus cartas muy bien. Han hecho acuerdos con Venezuela, han levantado la mano a Irán, han aumentado su producción, todo juntito. Al final no han tenido que tocar sus reservas, como dije que no podían tocarlas. No las han tocado, las han reservado por si la cosa se pone fea en 2024.
y han ganado. Han ganado. Ellos suben en PIB. Fíjate que en el del anterior trimestre el PIB de Estados Unidos estaba al 5%. Subieron un 5%. Y en cambio, Europa está casi en recesión. O sea, Alemania tiene un menos 0,1, Francia tiene un menos 0,1, Reino Unido un 0,2. O sea, Europa entera está prácticamente en recesión. Y en cambio Estados Unidos es el gran triunfador. Ahora, evidentemente, la gran pregunta es, si China está hundida, si Europa va por el mismo camino, ¿puede Estados Unidos incrementar su PIB eternamente? No, pienso que no. Es verdad que juegan con la impresora, pero yo pienso que en algún momento no irán para más. O sea, en algún momento, el hecho de que no vendas nunca nada, por mucha impresora que metas ahí, por mucha deuda, al final la realidad te tiene que golpear de una manera o de otra. Entonces yo pienso que no, pero vamos a ver lo que pasa. Sí, me imagino que te refieres a la bajada de los alimentos. Sí, es que el tema está ahí. El tema, los alimentos ahí sí que tengo más dudas. Igual que en otras cosas, ¿no? En los alimentos tengo más dudas en la bajada. Porque la materia, por ejemplo, las materias primas, el arroz, el trigo, todo esto tienen subidas. O sea, yo ahí los alimentos tengo más dudas, pero sí, en principio, la teoría te dice que si el petróleo baja, el transporte de alimentos baja y los alimentos acabarán bajando. O sea, fijaros que están muy altos. Están en el 9% todavía. Yo pienso que sí y espero que sí. A lo mejor me equivoco, ¿vale? O sea, puede que me equivoque, claro. Pero yo espero que los alimentos bajen también durante todo el 2024. Han llegado el Brenner 70 y los yemeníes se han puesto a amenazar buques mercantes y petroleros. Como dice Bolsonaro, casualidad que casualmente pasan tantas cosas casualidades. Claro, y yo pienso que incluso van a pasar más cosas. O sea, esto solamente es un principio. O sea, van a pasar más cosas. Ya te digo, a Arabia Saudí ahora mismo no le interesa nada que el petróleo baje del 70. Entonces van a pasar cosas. Yo pienso que sí. O sea, yo en ese aspecto coincido contigo. O sea, hasta ahora Estados Unidos no ha conseguido bajar el petróleo a menos de 70. ¿Lo va a conseguir en 2024? Vamos a ver. Yo pienso que todavía hay mucha partida en esta guerra energética que hay entre Oriente y Occidente. Hay mucha partida por jugar y muchos elementos. Entonces, ¿habrá más conflictos? Seguro. Igual que de repente cuando os dije que en los 90 pasarían cosas y pasó lo de Israel, surgirán más conflictos. Más conflictos que pueden provocar que suba el petróleo, pues seguramente. Entonces vamos a ver qué nueva zona o qué nuevo conflicto nos vamos a encontrar. Vamos a ver. Esto yo de todas formas ya os digo, ahora mismo no me parece algo preocupante. No me parece preocupante. Ahora, vamos a ver cómo evoluciona. Vamos a ver si Estados Unidos decide intervenir o no, o decide dejar que esto siga así, que sigan hundiéndose petroleros. Pero vamos, yo imagino que en algún momento van a intervenir. 30 años sin mover los sueldos, prácticamente nada. Pues es lo mismo que ser pobres, sí. En eso estoy de acuerdo contigo. Es así. O sea, es que es la realidad. O sea, cada vez somos más pobres. Cada vez, si sigue aumentando el alquiler, si sigue aumentando las hipotecas, si sigue aumentando el precio de las casas, tú cada vez necesitas dedicar más dinero a la vivienda y quitárselo de otras cosas, con lo cual tú eres cada vez más pobre. ¿Y eso se traduce en qué? Pues en que no crezca el PIB. Al final, ¿cómo se hace todo? Con deuda. Todo se trata con deuda. Fíjate, para que veas un poco por dónde van los tiros, tienes que leer las entre líneas las noticias. Yolanda Díaz, ¿en qué está peleándose? ¿El gobierno en qué está trabajando? Los acuerdos ahora mismo en el trabajo, ¿hacia dónde van? Hacia dos direcciones. Incremento del salario mínimo y subvenciones. Incremento de las subvenciones, ¿no? O sea, hace poco salía la noticia de que iban a incrementar el dinero por la subvención, para las subvenciones al desempleo. Iba a pasar a 570, algo así. ¿Por qué están yendo a esa dirección? ¿Por qué hace las subvenciones y hacia, digamos que un poco al mantenimiento mínimo?
porque eso es lo que, en mi opinión, es lo que ellos quieran pensar. En mi opinión, van más a una especie de subvencionar con deuda la pobreza de la gente que otra cosa. O sea, prefieren meter dinero ahí que intentar, por ejemplo, mejorar las condiciones de trabajo o mejorar el tema de los autónomos para que haya más empleo o dinamizar más cosas que podrían intentarlo. No, se orientan más ahí, ¿no? Se orientan más, quieren meter más pasta o más dinero en el tema de subvenciones que en el tema de conseguir crear empleo. Entonces, eso es un poco la paradoja que veo, ¿no? O sea, van más en esa dirección. O sea, ellos prevén más, o el escenario que prevén más es un escenario donde vamos a seguir siendo más pobres todos, donde para que la gente no se cabree vamos a tener que darles algo y que todo financiado por deuda. Entonces, bueno, ¿hacia dónde nos lleva eso? No lo sé. No tengo claro si esa es la mejor idea o el mejor camino. Pero ahora mismo, si tú ves las noticias, van más por ese camino. Van más por incrementar los subsidios, por incrementar ese dinero y no tanto por dinamizar el empleo, no tanto por intentar ver cómo puedes conseguir que la gente tenga más riqueza. Pero bueno, eso es un poco la dirección hacia la que vamos. Seguramente la mayoría estarán viviendo con sus padres. Ese es un drama, el tema de las viviendas, por ejemplo. Eso es un drama. Es un drama y también golpea la economía, si te das cuenta. Porque mientras más tardas en salir, en independizarte, menos dinero das a la economía. O sea, no sé, es como pienso yo. O sea, si vives hasta los 40 con tus padres, luego cuando quieras salir a independizarte o lo que sea, es que no vas a poder, ¿no? O sea, y si nunca te independizas, si nunca formas familia, si nunca, entonces, no sé, al final vamos a poder mantenernos solo, vamos a crear una sociedad individual, donde todo el mundo no esté nadie solo, todo el mundo viviendo en habitaciones, no sé, es un poco, es feo, ¿no? Muchas veces pienso en todo esto y digo, es que es bastante terrible, ¿no? Hacia dónde estamos yendo. No me parece una sociedad sana que la gente se independice de sus familias, de sus padres a los 40 años. O sea, y es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde nos quieren llevar. El precio de las casas es tan alto, el precio del alquiler es tan alto que al final llevas a esa situación. Te quedas con tus hijos hasta los 40, o sea, ya te mueres y tienes a tu hijo en tu casa. No sé, es un poco totalmente. Pienso que no ha ocurrido nunca antes en anteriores generaciones. Vamos a vivir una generación donde esto nunca había pasado. Esto de que los jóvenes nunca saliesen de casa, me parece que no haya pasado nunca. No sé, o a lo mejor sí, a lo mejor alguien que controle más que yo de historia me puede decir, sí, sí, ocurrió en el siglo XVIII. Bueno, ahora mismo o qué es lo que está pasando, ¿no? Los jóvenes no se van de casa. O sea, es una especie de generación eterna Peter Pan, ¿no? Eternamente van a ser Peter Pan y eternamente van a vivir con nosotros. Porque es así, porque como no tienen dinero y no se pueden independizar, pues se quedarán contigo hasta que te mueras. Bueno. Y cuando nosotros nos moramos y ellos estén, ¿qué es lo siguiente, no? Cuando todo esto termine, ¿hacia dónde vamos? Y no sé, me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Y esto es mantenible? ¿Es mantenible todo esto? ¿Vamos a poder mantener todo con esa situación? ¿Si hay acuerdo de paz en Ucrania con una parte del país para Rusia puede cambiar algo en la economía mundial? Sí, claro, por supuesto que lo cambiará. Claro que lo cambiará. Hombre, puede cambiar todo. Si hay un acuerdo de paz, por ejemplo, y Europa levanta las sanciones a Rusia y empieza otra vez a llegar energía barata a Europa, evidentemente eso cambia la película por completo. Ahora, ¿le interesará a Estados Unidos eso? Claro que no. Por supuesto que no. A Estados Unidos le va muy bien ahora mismo con cómo están las cosas. Entonces yo lo veo difícil que las sanciones se levanten de inmediato. Ahora, a tu pregunta, ¿si hay un acuerdo de paz cambia las cosas? Claro que sí. Claro que sí que puede cambiarlo. ¿Cuándo será ese acuerdo de paz? A saber. Porque esa guerra tiene una pinta de tirarse así meses y meses y meses que nadie sabe muy bien cómo va a terminar. Entonces, claro, mientras más dure, pues más problemas. O más difícil un acuerdo en el cual, pues hombre, pues todos ganemos, se termine esa guerra, Ucrania entre en la Unión Europea y se hagan acuerdos de paz en los cuales Rusia vuelva otra vez a darnos energía barata. Es así de sencillo. Pero, ¿llegará a ese acuerdo? Yo espero que sí, ojalá.
Es toda propaganda, deben de ese Movistar así lo que pique. Bueno, vamos a ver. Estás hablando del tema de Telefónica, ¿no? A ver, un momentito. El tema de Telefónica, bueno. Yo creo que Yolanda haga lo que haga, ahí eso va a seguir para adelante. Va a seguir para adelante porque ya te digo, las empresas necesitan financiación, necesitan agilizar la carga fiscal, necesitan tener más liquidez y lo van a hacer. No solo Telefónica, van a ser muchas. Van a ser muchas. Van a ser muchas porque, te digo, tienen que refinanciarse. Y en 2024 vence la financiación de muchísimas empresas. Entonces, todas las empresas que tengan que refinanciarse, como por ejemplo el Corte Inglés o como por ejemplo Telefónica, van a hacer despidos. Van a hacer despidos por la sencilla razón de bajar costes. Así de fácil. Bueno, por lo menos ese es mi punto de vista. A lo mejor, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. Pero viendo todas las noticias y todas en cascada, pues te da la sensación de que hacia esa dirección vamos. Vamos a un 2024 donde la economía va a estar nula y donde vamos a ver muchos despidos. Eso es lo que pinta, por las noticias que hemos visto. Me puedo completamente equivocar, como siempre, pero vamos a ver. Putin dijo ayer que no tiene prisa, claro. Ese es el asunto. O sea, ese es el tema. Putin, pues no tiene prisa. O sea, ahora mismo es que a Rusia no le va mal. Es que ese es el tema. A Rusia la guerra no le ha venido mal. Económicamente no se han empobrecido, como decían muchos medios de comunicación. Incluso han aumentado su PIB. Ya os lo puse en unas gráficas. Por lo tanto, pues no tiene una prisa enorme. Además, Ucrania no consigue avanzar. Con lo cual, bueno, si estamos en una situación en la que mi enemigo no avanza y lo único que puede pasar es que se desgaste, que si llega un momento de desgaste en la que los mismos Estados Unidos, Europa, acaben abandonando o disminuyendo la ayuda, y eso acabe provocando que a mí en algún momento pueda lanzar una ofensiva y quedarme con más territorio, pues no tengo ninguna prisa. ¿Qué prisa voy a tener? Ninguna. Así que por eso os digo que vamos a una guerra que pues se pueden tirar meses y meses, o incluso más años. Eso puede terminar así años. O sea, no sé, ya ha pasado en el pasado, ¿eh? Ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido guerras ahí olvidadas que se han tirado años y años y que al final han terminado en plan, pero ya pues desgaste puro. O sea, porque ya llega un momento en que Ucrania diga, mira, hasta aquí. Hacer un armisticio y listo. Sí, o sea, vamos a ver cómo termina esto. Bueno. No sé si tenéis alguna última pregunta o alguna cosilla más interesante. ¿No? Vale, mira, pues yo chicos, nada, yo lo dejo aquí ya si queréis. Nada, pues nada, daos las gracias por este año, por haber visto mis vídeos y mis directos. Os deseo a todos unas felices fiestas y que tengáis un feliz año nuevo. Y nada, pues yo me voy de vacaciones ahora, con lo cual ya hasta el año que viene no haré más vídeos. Y ya veremos qué nos trae 2024, que parece interesante. Es un año en el que van a pasar muchas cosas. Así que vamos a ver qué nos trae, vamos a ver qué pasa con la deuda, qué pasa con las hipotecas, qué pasa con la vivienda, qué pasa con el empleo, porque ahí tengo ahí nubarrones que no me gustan nada, ni el empleo ni el tema de la vivienda. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Así que nada, chicos, feliz Navidad y Año Nuevo a todos y ya nos vemos el año que viene. Venga, y como siempre digo, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, hasta el año que viene.